Buenas, buenas a Hola a todos. todos. ¿Cómo están? Oli, oli. Aló. Aló, aló, ¿se escucha? Nice. Hola. Buenas. Bien. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estuvo la pregunta? Admitir. Ahí llegó la feña. Más. Anfitrión. No, no. Es más. Y mientras esperemos que se meta más gente. A ver. ¿Cómo se desactiva esto? Sí, Espérate. ya. Está feo el día. Allá. Deshabilité la sala de espera. Ya. Ahí está. Ya. Entonces. Pum. Buenas. Buenas a todos. Participantes. Sí. Y el chat. Ya. La iontía de Diag corresponde a dígrafos. ¿Qué es un dígrafo? Entonces, voy a hacer un pequeño resumen aquí. Ya, ahí está. ¿Alguien me puede explicar lo que es un dígrafo? Vamos por 5 puntos. Voy a hacer las típicas estrellitas que daba la Vale por participar. Por un bonus. No, mentira. Mentira. No, es que bueno, ya lo tienen con la actividad que me propuse yo. Ya. Entonces, eh, ya. Bueno, grafos con nodos X e Y. No, no es como tal un nodo, sino es que un dígrafo va a nacer simplemente ahora en que los arcos tendrán dirección. Es decir, que la tupla X, Y va a ser ahora distinta a la tupla Y, X. Solamente que estos dos son arcos de un grafo. ¿Ya? Entonces, eh, para digrafos en este curso se van a ver tres temas principales, en los cuales el primero, según lo que vi en la PPT, que antes no estaba, pero ahora sí está, que es el algoritmo de Bellman-Ford. El segundo punto que vamos a ver va a ser de rutas críticas en actividades. Y el tercer punto va a ser simplemente que esto ya no corresponde a esta pregunta, sino correspondería ya a la siguiente, que sería flujo. Claro, re. Ya. Entonces, voy a hacer una cosita aquí. Vamos por acá. Ay. Bien. Eh, para el primer punto, ¿ustedes recuerdan lo que hacía el algoritmo de Bellman-Ford o no? ¿Qué es lo que hace? Recuerden que ahora vamos a estar trabajando con dígrafos y que también van a tener un peso asociado. Un costo por pasar por ese arco. Entonces, si alguna idea, una noción de lo que hace el algoritmo. Sin miedo. Sí, ya el camino con menor costo de un nodo a otro a las demás, eso está bien. Pero el algoritmo de Bellman-Ford tiene una particularidad. ¿Alguien me la puede explicar?
No era eso Ya, está bien, está bien. ya, está bien que lo intenten, pero falta algo. Belmafort, eh, lo que hace es que resolver el mismo problema que hace Dijkstra. No me acuerdo cómo se escribía, creo que se escribía así, no me acuerdo. Eh, Sin embargo, con la particularidad con que ahora los nodos, o los, perdón, los pesos de los arcos van a ser negativos, son menor a cero. ¿Ya? Eso es lo que hace Belmont resuelve el mismo problema de Dijkstra, pero con la diferencia en que ahora los arcos del grafo pueden tener pesos negativos. Para ello, voy a escribirles acá, yo voy a usar la propia PPT para explicarles cómo funciona. Suena más rápido. Entonces, el algoritmo de costos mínimos va a proceder a través de, claramente, lo va a marcar todo esto como infinito, bueno, y por cada índice que va a partir desde 1 hasta b-1, y por cada arco, si el peso del arco como iba va a ser el mínimo entre estos, bueno, se le va a asignar, perdón, se le va a asignar esto a esto, hasta acá. Y por cada arco X, Y con esto que está acá, va a ser. Entonces va a haber un ciclo con un costo negativo. Eso es lo que hace. ¿Ya? ¿Alguna duda? No tengan miedo de hablar. Ya, voy a asumir de que no hay duda. Entonces, eso. Entonces, ya. El segundo punto, que es lo que sí vamos a ver más en detalle, va a ser simplemente lo que son las rutas críticas. Las rutas críticas es buscar una ruta crítica de un grafo de actividades en el cual, por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto y para completar ese proyecto tenemos que hacer varios pasos, no solo podemos darle prioridad a ciertos pasos de los proyectos sin retrasar al proyecto como tal. Entonces, la idea de las rutas críticas es que vamos a tener una tabla, ¿ya? Con actividades y tiempo de ejecución de actividades, de estas actividades. Usualmente, cuando nosotros tenemos esta cosa que está acá, esta tabla, lo primero que nos van a pedir, usualmente, puede que cambie algo, es que primero tenemos que construir un grafo con estas actividades. Luego tenemos que calcular lo que son, ¿cómo se llama esto? Me olvidó. Bueno, después se calcula holgura mediante recorriendo el grafo. Para ello tenemos que recordar lo siguiente. Lo primero es que vamos a llamar el ale como para buscar el máximo camino de un nodo. Y eso va a ser simplemente el máximo entre
eh, ese nodo o la suma entre un nodo parecido más el peso de ese arco. Ya después de eso vamos a hacer lo mismo con esto que está acá, que esta vez ya va a ser un mínimo de lo mismo que está acá adentro. Hacer un resumen así medio rápido. Y por último, la holgura se calcula como esto menos el LDT. No creo que al revés. Sí, es el L menos E. L menos E. Sí, Menos el sí, peso. era eso. Ahí está. Ya sabía que está al revés. Y eso se le resta el peso. ¿Ya? Se dice de que un camión es crítico es cuando toda la holgura es cero. O cuando ningún nodo tiene holgura. ¿Ya? Crítico cuando no existe holgura en el nodo. ¿Se entiende o no? Sí, no. Ya. Voy a asumir que sí, porque no estoy viendo ninguna respuesta en el chat. El tercero, perdón. El tercer punto, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente lo que son flujos, aunque esto ya no entra en esta ayuntía, sino va a entrar en la siguiente, de lo que correspondería a que cada arco ya tendría tuberías y ahí habría que maximizar y eso ya es otro show. Sí, eso es spoiler. Voy a ponerle next ayuntía. Ya. Entonces, como primer ejercicio, yo ya tengo listo esto. A nosotros se nos ha encargado formatear un computador e instalar el mejor sistema operativo existente. Ya, Windows Vista. Como usted es una persona que no puede trabajar sin organizarse previamente, decide realizar una red de actividades para encontrar la forma óptima de realizar el trabajo. Para ello, usted cuenta con la tabla 1, que describe las etapas del trabajo con sus respectivas dependencias y costos. A continuación, se dispone a hacer la siguiente tarea para su organización. Dado esta tabla que está acá, lo primero que tenemos que hacer, voy a anotar esto en rojito, simplemente construir un grafo que represente las actividades. Vamos a hacer esto primero. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es que, como tenemos que cada arco ahora va a corresponder simplemente, perdón, cada actividad va a tener un predecesor. Hay que guiarnos a través del predecesor y cada arco ahora de cada grafo, perdón, del grafo va a tener dos variables, que en donde la primera va a ser la actividad y la segunda va a ser la duración. Ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, que la actividad A tiene de predecesor B, por ejemplo, y que dura 2 minutos, el arco va a ser simplemente, va a tener un nodo 1, una flechita, de un nodo 2, y que para llegar, y nosotros estamos aquí, para llegar desde B, nosotros vamos a decir que B, que primero vamos a completar la actividad B, y que va a requerir 2 minutos. Esta es como la anotación usual, ¿ya? Para resolver, perdón, para crear la red. Entonces, voy a... ya, ahí está mejor. Entonces, teniendo ahora
esta red que está acá, dice para la actividad A, no tiene predecesor. Entonces, en nuestro nodo de inicio lo vamos a llamar ese, para la actividad 1. Sabemos que la actividad A no tiene predecesor y la actividad B tampoco. Entonces, acá, como son independientes, vamos a llamarle un nodo 1 y un nodo 2, aquí, tal que desde la actividad S a la actividad 1, tengo que primero se completa A y que va a durar 4 minutos, y que la actividad B va a ir desde el nodo S hasta el nodo 2 y que va a requerir 5 minutos. Para la actividad C, nosotros requerimos A, entonces tenemos que guiarnos por el arco que tiene, bueno, el arco por el que está llevado, ¿cómo lo explico? Al que llega a, o sea, Sí, el que nosotros llega A, queremos sí. salir de un nodo para que tiene como requisito una actividad, la actividad tuvo que haber llegado a ese nodo necesariamente. Entonces, aquí vamos a crear un tercer nodo aquí, y vamos a tirarle una flechita como siempre. Les vamos a decir que como la actividad se va a requerir A, entonces esto se va a notar C, el tiempo va a ser 3. ¿Se entiende? Se va entendiendo cómo funciona, ¿no? Dicen que sí en el chat. Ya. Entonces, dice, la actividad D va a requerir a B y a C. Entonces va a requerir a esta y a esta. Entonces, hay una cosita aquí que voy a hacer, que va a ser un truquito. Voy a borrar esto. Tirar esto aquí a C. Y que luego voy a requerir una D que va a salir de ambos porque B y C están pre-requeridos. Esto va a requerir 2. Para así maximizar el espacio. Voy a seguir bajando un poquito. Dice, ahora, la actividad D requiere A y que va a demorar 2 minutos. Y la actividad F también. Entonces, la actividad E, que de hecho esto, bueno, lo voy a hacer así. E, 2 y aquí va a requerir 4, que va a ser simplemente, va a requerir F, 4 también. G dice que requiere a D y E. Veamos. A, D y E. Como como E requiere A, entonces simplemente aquí tiene que salir una flecha desde acá, tal que sea, ¿cómo era esto? Una G aquí, y que me tome 5 minutos. Ahora H me requiere solamente a D y a E, así que también va a salir una de aquí. Después voy a arreglar esto. Entonces va a ser H,6. 6 nodos. Y que de aquí van a salir 2 actividades más. Bueno, no importa. Dice, de ahí me va a requerir H y FGI. Entonces, esto va a ser simplemente... ¿Cómo entiendo esto? Ya. Eso. Bueno. Lo primero que se me olvidó aquí es que parece que voy a realizar esto después. Entonces quiero que note la carrera. Aquí. 5. El H va a estar aquí. Entonces, esto lo voy a
8,6. Y luego de aquí va a salir este que está acá. ¿Qué va a hacer? Del H va a salir I, que va a terminar siendo I,3. Y de aquí va a salir otro más, que va a ser J, 9, siendo 7. Y el K, como requiere solamente H, que H es este que está acá, esto va a terminar siendo K,3. Y ahí estaría el grafo hecho. Lamentablemente te lo noté. ¿Se entendió o no? Ya. Vamos a primero ahora a calcular el, el instante más temprano, que esta será el E. El número 2, vamos a calcular el instante más temprano. Y para calcular esto, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es ir desde el nodo de inicio, ir calculando la ecuación E, que era esto, más el omega de x, y, que ir calculándolo por nodo, y que también vamos a decir que E de S siempre va a ser 0, ¿ya? Para tener como el caso base. Entonces, como E de S vale 0, E de 1, disculpen eso, va a terminar siendo el máximo entre lo que es lo que, a ver, bueno, como en E de 1 y en, perdón, aquí lo que hay que hacer, aquí lo que hay que ir haciendo es viendo, por ejemplo, en este nodo, qué nodos le llegan. En este caso va a ser simplemente un solo nodo a este nodo, y por lo tanto, no es que sea un máximo, esto simplemente va a ser E de S más el 4, que ahora estamos moviendo los tiempos nomás, y que esto sería siendo 0 más 4, será 4. Para E de 2, ahora sí aplica lo del máximo. Va a ser simplemente el máximo entre el camino que hay entre DS hasta el ED2, o el camino que hay entre el EDS hasta perdón, o el camino que hay entre el ED1 hasta el ED2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos grafos. ¿Por qué? Porque tenemos dos posibles caminos para llegar al nodo 2, que sería este que está acá y este que está acá, directo. Claro, ahí yo creo que cuando dices EDS a ED2, lo que va en ED2 en realidad es el peso que hay entre el arco en Sí, el nodo 2 y el arco del que viene, que es S sí. y 1 en los dos casos. Entonces esto sería el arco que hay de aquí, este va a ser 5, y el arco que va desde E1 hasta E2, que va a ser los 5 más los 3 por el C, por este que está acá. En este caso hay que calcular el máximo. Por lo tanto, esto sería el máximo entre 5 y 8. En este caso sería 8. ¿Se entiende o no? Ahora, por ejemplo, para E3.
Debería ser ¿Mm? 7 si no me equivoco, porque es Sí, 4 si y le 3. sumas, claro, sí. Tiene razón la feña porque si le sumas el peso del arco, no como la ruta completa. Más 2, otro 4 creo, ¿no? 4 más 2, Sí, 4 y 3. 3. Esto sería de 7. 7, 7 en 7, pero la idea se entiende, es un error de cálculo nomás. Después sería el máximo entre, estamos aquí, N3. Los posibles caminos para llegar serían a través de E1 y de E2, ¿ya? Entonces esto sería 4 más 3 o 5 más 2. Sería de E1 a E3 y de E2 a E3. Lo que pasa es que dice 5, 1 y 2. ¿Cuál es 5 aquí? ¿A qué se refiere a ese? Eso es lo que parece Ah, un 5. lo que pasa es que para llegar a ese desde aquí hasta acá, perdón, desde aquí hasta acá habría que pasar por el 1 o por el 2, así que da lo mismo, porque igual estamos llamando de forma recursiva, ¿ya? El Claro, máximo, consideren que son todos los... hay una sola forma de llegar a un nodo, como tenemos grafos dirigidos, entonces yo voy a tomar todos los que llegan al nodo que yo estoy calculando, porque el instante más temprano es respecto a un nodo. Entonces sería el E de ese nodo que ya calculé, más el peso que hay entre eso, en ese arco. entonces sería desde E1 hasta el camino que hay entre el 1 hasta el 3, hasta no, y después sería el E2 más el camino que hay entre 2 hasta 3, ¿ya? Esto sería, voy a anotarlo así, voy a quitar el máximo. De 1, lo que ya calculamos sería 4, más el camino que hay entre 1 a 3, camino que hay entre 1 a 3 ya lo vimos, que sería 2, más 2, y después sería E2, que ya lo calculamos que sería 7, más el camino que hay eh, entre 2 y 3, que esto sería 2. Y de todo esto calculamos el máximo, entonces sería entonces el máximo entre 4 más 2, que sería 6, no, pero que sería así 6, y 7 más 2, que sería 9. El máximo entre estos dos es 9. ¿Se me está entendiendo, no? Ya. Ahora, para el nodo 4, que sería este que está acá arriba. ¿Cómo sería la ecuación? A ver, el 4. Se llega desde el 1, ya, del 3 y del 6. Pero yo descartaría una opción, una de esas al tiro. ¿Cuál sería? ¿Y por qué se descartaría? Así es, porque todavía no se ve, porque todavía no conocemos lo que hay en ED6. ¿Ya? Entonces, para llegar a 4, entonces nosotros nos quedaría tomar 1 y 3. ¿Ya? Entonces, ED4 sería
¿Cómo sería la ecuación al final entonces? La ecuación sería E de 1 más W de 1,4, coma, E de 3 más W de 3,4, perdón. Nosotros ya calculamos lo que es E de 1 y E de 3. Entonces, por lo tanto, eso se reemplaza, no, sería 4 más lo que hay aquí en el peso. Le voy a dar espacio aquí. Y sería E de 3, que sería 9 más lo que hay aquí en el peso. Lo que hay en el peso de 1 a 4 sería 4. Y lo que hay desde 3 a 4 sería 5. Sí. 4 y 3 a 5 y de 3 a 4 sería 5. Ahí está. Entonces esto sería el máximo entre 8 y 9 más 5. 14. De lo cual sería 14. ¿Se entendió o no? ¿Se va entendiendo cómo es eso, no? Ya, dice. Ahora para E de 5, que este es un 5, se me olvidó. Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, S y T. Déjeme borrar el título. Para que quede mejor. E de 5 ahora sería el único que entra, aparece aquí, sería el camino de 3 a 5. Entonces sería E de 3. No te voy a anotar la ecuación como tal para ser conciso. Sería E de 3 más el peso que hay entre 3 a 5. Que eso sería, E de 3 sería 9, más el peso que hay de 3 a 5 sería 6. 9 y 6 son 15, por si acaso, ¿ya? Y por último, el E de T, que sería el final, el nodo final, sería, entra en 4 y entra en 5. Diego, antes que calcule el T, ¿podrías ver qué faltaba para llegar al 4? Ya, puede ser. Entonces, habría que volver a calcular. Entonces, que igual va a valer lo mismo. A ver, entonces sería. El E de 4 sería entonces el máximo entre 14, porque no voy a volver a calcular todo ¿no? Y el E de 5 más el peso que hay entre 5 y 4. Entonces esto sería el 14. Y esto sería, E de 5 sería 15, más el peso que hay entre 5 y 4, sería 5. ¿O no? No, 3. sería 3. Entonces sería 18. ¿Ya? Y por último, ahora sí, el. Estoy leyendo el chat. E de 4 más... así es, perfecto. El máximo entre lo que sería E de 4 más omega de 4,t y E5 más omega de 5,t. En este caso sería E de 4 y lo calculamos que es 18. Omega de 4,t es que vaya de 4t sería 9. 9. E de 5 sería
sería 15, más omega de 5,t sería 3. Aquí no hay cómo perderse, ¿no? Sería 18 más 9. Serían como 27. Este sería el camino más temprano a t. Ya. Para calcular el último instante en que pueden ocurrir los eventos, hay que hacer ahora un proceso similar a este que está acá, pero con la otra ecuación. Último instante. Aquí hay que seguir la siguiente ecuación. L de v igual al mínimo ahora entre L de v o el L de v más el arco correspondiente. ¿Ya? La idea es igual a lo que vimos recién, solamente que ahora vamos a ir recorriendo, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en vez de partir del inicio, vamos a partir del final. ¿Se entiende? Porque aquí EDT, perdón, L de t tiene un valor específico, que este sería 27, que es lo que calculamos recién. ¿Ya? Y ahora, perdón, esto no es suma, esto no es suma, esto es resta, se me olvidó, disculpen. Ahí está, porque si no, no va a tener sentido, que la vamos a ir disminuyendo. Entonces, L de 5 va a ser simplemente el mínimo de hecho aquí no hay mínimo porque solamente hay tanto en L de 5 creo que era, El de 4 creo. que estoy en esta, aquí, Ah, aquí. voy a tener 2 mini. Sí, voy a ver simplemente lo que hay en L de T menos lo que hay en menos el peso, que sería 9, ¿no? ¿O no? No, sería 3. Sería 27 menos 3. Sería 24. L de 4 ocurriría lo mismo, ¿no? Porque solamente puedo llegar a L de 4, perdón, porque solamente puedo llegar a 4 yendo, solamente por T. Aquí como que se invierte las direcciones, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Sería L de T menos 9. Sería 27 menos 9. Y eso sería 18. Ahora vamos a volver a revisar, ¿o no? No, si no, está bien. Es- Disculpa. El de 5 puedo volver a revisar, porque ahora Ya, tenía el del 4. ya. Entonces, L de 5, volviendo a revisar, sería el mínimo entre L de T menos, L de T menos 3, que es lo que calculamos recién, que sería 24, y L de 5 menos 3. Mm, Entonces, esto sería 24 y L de 5 que sería, perdón, que sería
L de 4, me equivoqué. L de 4 menos 3, que sería... ya. L de 4 sería 18 menos 3 serían 15. Entonces esto sería el mínimo entre 24 y 15, sería 15. Para L de 3 ahora sería, estamos acá. Para llegar a L de 3 vamos a tener dos caminos, que va a ser por L de 4 y por L de 5. Entonces esto va a ser el mínimo entre L de 4 menos el peso que hay entre 3 y 4 y L de 5 que hay menos el peso entre 3 y 5. Entonces, para poder llegar a esto, simplemente tenemos que decir el peso que hay entre de 3 para llegar a 5 es 6 y el peso que hay entre 3 para llegar a 4 es 5. Entonces esto va a ser el mínimo entre el L de 4, que ya lo calculamos, que sería 18, menos 5, porque es lo que habíamos dicho, y el L de 5, que, lo que calculamos que sería 15, se le resta 6, que era el peso que habíamos dicho. Entonces, aquí sería 18 menos 5 sería 13. El mínimo entre 13 y el mínimo entre 9. Esto sería 9. Para calcular ahora el E de 2, vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a hacer aquí. Y para llegar a 2, tenemos solamente, se podría decir que solamente una forma de llegar a 2, que sería a través de este arco que está acá. Así. Que el que sale de 2, ¿no? Entonces esto sería entonces L de 3 menos el peso que hay entre 2 a 3. L de 3 es 9, y eso menos el peso de 2 a 3 sería 2. 2 sería 7. L de 1, lo mismo. Viendo el grafo de nuevo, tenemos tenemos tres posibles salidas. Tenemos la salida desde 2 a 1, desde 1 a 2, desde 1 a 3 y desde 1 a 4. Entonces aquí hay que calcular tres mínimos. Mínimo entre L de 2 menos el peso de 1 a 2, L de 3 menos el peso que hay desde 1 a 3, y L de 4 menos el peso que hay desde 1 a 4. ¿Se va entendiendo, no? ¿Cómo funciona esto? Ya. Entonces, el peso que hay desde 1 a 2 es 3. El peso que hay desde 1 a 3, según el grafo, es 2. Y el peso que hay desde 1 a 4 es 4. Entonces, primero, mínimo entre L de 2, que es lo que acabamos de calcular, que es 7. L de 3, perdón, darle espacio. L de 3, que es lo que acabamos de calcular, que es 9. Y L de 4, que es lo que lo habían calculado, que es 18. El peso que hay desde 1 a 2, como bien lo habíamos dicho, es 3. Entonces esto se le resta 3. El peso que hay desde 1 a 3, no poner el tiro. El peso que hay desde 1 a 3 sería 2. Y el peso que hay desde 1 a 4 sería 4.
Entonces esto sería el mínimo entre 7 menos 3 serían 4. 9 menos 2 serían 7. Y 18 menos 4 serían 14. Y esto es el mínimo de 2 es 4. Y por último, el LDS, que es el final. Nosotros vamos a tener dos caminos por el cual llegar a ese, que sería a través de este, que está acá, y a través de ese que está ahí. Por lo tanto, esto sería el mínimo entre L de 1 menos el peso que hay entre S a 1 y L de 2 menos el mínimo menos el peso que hay entre S y 2. Entonces esto sería el mínimo entre L de 1 que lo calculamos, que sería 4, menos lo que está acá. Y el siguiente sería L de 2 que lo calculamos que es 7. Disculpen. Menos el peso que está ahí. El peso que hay desde llegar a S, desde S a 1 es 4 y desde S a 2 es 5. Entonces esto sería menos 4 menos 5. Entonces esto sería el mínimo entre 0 y 2. Y esto sería 0. Así se determina el último instante. Ya. Dice, determina la holgura para cada actividad y la ruta crítica del proyecto. La holgura, como bien había mencionado aquí, se calcula como el camino, el camino del último instante, menos el camino más temprano, menos el peso. Para poder calcular la holgura y determinar la ruta crítica de forma más visible, lo que voy a hacer es, voy a colocar, voy a hacer una tabla, ¿ya? Con, primero que nada, todos los nodos, va a ser el S, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y el T, que va a ser el final. Voy a anotar todo lo que son todos los L, todos los E y todos los omega, y por último voy a anotar la holgura. ¿Ya? Entonces, anotar L, E y W va a ser simplemente copiar los valores que tenemos acá arriba. ¿Ya? Así que yo voy a partir por E. Entonces, E de S es 0. E de 1 es 4. E de 2 es 7. E de 3 es 9. E de 4 es 18. E de 5 es 15. Y T es 27. Creo que era eso, ¿no? Sí, es 27. Ahora los L's. Voy a partir de aquí. L es 27. L de 5 es 15. L de 4 es 18. L de 3 es 9. L de 2 es 7. Y L de 1 es
4. Entonces este va a ser 0. O sea que no dieron los mismos valores. Y por último los pesos. Sería, es de... Aquí este peso lo denoto como 0. De ese a este va a ser 4. Este va a ser 5. Este va a ser... espera, estoy viendo una cosita rápido. Ah, sí, sí. Esto lo que pasa es que la holgura recibe dos variables. U, v, perdón. Es que claro, la holgura se calcula en torno a las actividades, no los nodos, Sí. como L, R y L. Entonces, es entre dos Entonces, nodos, por lo que vas a necesitar el valor de los nodos antes para calcular como el peso. aquí en este caso, voy a anotar la holgura aquí de cada nodo, por ejemplo. El DS va a ser simplemente, perdón, de la actividad, perdón. Actividad A, B, C, D, E, F, G, H, I. Creo que está ahí, ¿no? Hasta el K. Hasta el K, J, K. Ya, entonces, para la primera actividad, tenemos que es la actividad que va desde S a 1. La actividad que va desde S a 1, entonces sería, perdón, entonces sería L de B menos E de U menos el peso que hay entre U y V. En este caso, el que hay, perdón, aquí en este caso esta va a ser la holgura que va a ir desde, me enredo, disculpa, la holgura que va desde S a 1. Esta va a ser la holgura que va a ir desde S a 2. S,2 te va a ser simplemente la holgura que va a ir desde 1 a 2. Y así sucesivamente. Aquí no se pone el grafo. Entonces, la holgura que va desde S a 1 va a ser simplemente el L de 1 menos el L de S menos el peso que hay entre el S y el 1. En este caso sería L de 1, que sería 4, se le resta el L0, que sería 0, y esto se le resta el peso que hay entre S y 1. El peso que hay entre S y 1, por si no recuerdan, es 4. Por lo tanto, esto va a ser 0. La holgura que hay entre S y 2 para calcular. Voy a hacer algo rápido para que sea más visible esto. Sería, va a ser 0. La holgura que hay entre S y 2 va a ser el L de 2 menos el E de 1 menos el peso que hay entre 1 y 2. L de 2 ya lo habíamos visto, que sería 7. 7 menos 4. 7 menos 4. Y a esto se le resta el peso que hay entre 1 y 2. El peso que hay entre 1 y 2 sería simplemente 3. Para la actividad B. Sería 7 menos 4 serían 3 y menos 3 serían 0. No, miento, me equivoqué, esto no era 3, esto era 5. Me confundí, disculpen. Entonces, es, ya. Entonces esto sería
S,2 menos el EDS que sería 0. Y esto le resto el peso que sería, creo que era 5. Sí. Entonces esto no sería, esto sería 5. Ahora, para la... Ahora 2. para... ¿Cómo? 2. Digo que es 2. Aquí también. Me equivoqué, disculpen. Problemas técnicos hoy día. Ahí está. Sería ahora sí, sería L de 2 menos de 1 menos el peso. Que esto ya sería 7 menos 4 menos 3, que esto sería 0. Ahora, para la actividad D, hay que calcular la holgura entre 2 y 3. ¿Ya? Esto sería L de 3 menos E de 2 menos el peso que hay entre 2 y 3. Sería E de 3, perdón, L de 3 sería 9, E de 2 sería 7, 9 menos 7, menos el peso que hay entre 2 y 3. Sería 2. Entonces sería 9 menos 7, serían 2. Menos 2 serían 0. Cuando estoy todo bien, sí. Ahora, para la actividad E, hay que calcular la holgura entre 1 y 3. En este caso sería L de 3 menos E de 1 menos el peso que hay entre 1 y 3. L de 3 sería 9 y E de 1 sería 4. 9 menos 4 menos el peso que hay entre 1 y 3 sería 2. 9 menos 4 serían 3. ¿O no? No, serían 5 menos 2 serían 3. Ahí está. Para la de F sería, por la actividad de F, habría que ver el holgura entre 1 y 4. Va a ser L de 4 menos E de 1 menos el peso que hay entre 1 y 4. En este caso sería L de 4, lo calculamos que sería 18 menos E de 1, que sería 4, menos el peso que hay entre 1 y 4, sería 4. Entonces sería 10. Voy a asegurar que estoy bien, si estoy bien. Ahora, para la actividad G, habría que ver la holgura en el nodo 3 y 4. 3,4. Sería lo mismo, L de 4 menos E de 3 menos el peso entre 3 y 4. L de 4 sería 18. E de 3, que en este caso sería lo mismo que esto, sería 9 menos el peso que hay entre 3 y 4. Entre, aquí, entre 3 y 4 es 5. 18 menos 9 serían 9. Menos 5 serían 4. Ya. Ahora faltaría ver lo que son los nodos H, I, J y K. ¿Ya? Para el nodo H, simplemente sería, estoy aquí en H, sería ver la holgura que hay entre 3 y 5. Sería L de 5 menos E de 3 menos el peso que hay entre 3 y 5.
L de 5 sería 15 menos E de 3 sería 9. Y todo eso yo le resto el peso que hay entre 3 y 5, que sería 6. Ya. Voy a darles un pro tip. Cuando ustedes vean esta suma, esto siempre va a ser 15. ¿Ya? Entonces esto es 0. Ahora el siguiente sería la holgura entre la actividad I, que sería desde 5 a 4, mejor dicho. Entonces esto sería L de 4 menos E de 5 menos el peso que hay entre 5 y 4. Entonces esto sería, el peso sería 3. ¿Ya? Entonces voy a anotar lo que tiro, menos 3. L de 4 sería de 18 y E de 5 sería 15. 18 menos 15. 15 menos 3. 15 más 3 son 18, menos 18 es 0. ¿Ya? Por último, vamos a calcular el de... Tengo todos serían ceros. Daría el de J y el de K. El de J es la holgura que hay entre 4T y la de K sería entre 5T. Sería L de T menos E de 4 menos el peso que hay entre 4T. Sería L de T, como lo habíamos dicho antes, 27 menos 18 menos lo que pasaría entre 4T sería 9. 18 menos 9 son 27, perdón, 18 menos 9 son 27, menos 27, 0. El H de 5T va a ser L de T menos E de 5 menos el peso que hay entre 5T. Creo que esto era 27 menos 15 y esto, el peso que estaba aquí, era 3. 15 más 3 son 18, menos 27 son 9. Ahí está. Ya. 0 y 9. La ruta crítica corresponde a todos los nodos cuya holgura es 0. En este caso, ¿cuáles son? eh, Estas son todas las holguras, ¿ya? Aquí. ¿Cuáles son todas las holguras que son 0? Ya, ya. Aquí Fabián me dijo ACD, HIJ. Entonces la ruta crítica va a ser A, C, D, H, I y J. Para terminar el proyecto. ¿Se entiende? ¿Qué significa que sea 0? Significa de que este cálculo te tiene que dar 0. Eso. O sea, que la holgura sea 0, ¿es tu pregunta? ¿Está bien? Sí. Significa que esa actividad no se puede retrasar. O sea, a lo que se refiere a la ruta crítica es, si nosotros seguimos ese camino, es como lo mínimo que nos podemos demorar haciendo toda esa actividad. Porque no hay como otra forma de recorrer el grafo que haga que yo me demore menos haciendo las actividades, debido como a los requisitos que tienen unas con las otras. ¿Se entiende? Sí, gracias. No. Por último, En ese sentido, no sé si tienes algo más que agregar. ¿hay alguien más tiene dudas?
Ya, como no hay más dudas y como estamos un poco corto de tiempo, vamos a hacer las 5. Dice, el dueño del equipo le informa que este no posee la capacidad suficiente como para ejecutar tantas tareas al mismo tiempo, por lo que le pregunta a usted si se podría retrasar la actividad I o la actividad H, sin que el trabajo se extienda innecesariamente. En este caso, habría que revisar la holgura. El trabajo I y el trabajo H tienen holgura 0, por lo tanto no se pueden retrasar. ¿Ya? Y como no se pueden retrasar, estos tienen que sí o sí realizarse la actividad, o por lo que dice aquí. Eso. Entonces, para 5, entonces, no es posible retrasar I o H, dado que su holgura es 0. ¿Se entiende o no? Ya. Y eso. Alcanzamos a hacer otro ejercicio, ¿no? No, creo que no. No, no. Bueno, sí es verdad, yo tenía preparado otro ejercicio, pero yo creo que lo que voy a hacer es que lo voy a grabar con una cápsula y lo voy a Ya. subir al mismo canal de YouTube. Voy a tratar de hacerlo hoy. Si no hoy, es mañana temprano. Así que es un ejercicio del mismo estilo, es de ruta crítica, se hace siempre, casi siempre lo mismo, pero como que hay algunos detalles que uno le pueden preguntar, entonces lo voy a resolver y lo voy a subir. Y voy a avisar por el canal de Discord lo más probable, así que si no están, avísenle a sus compañeros igual. Eso, no sé si tienen más dudas. Eso lo Eso lo pueden pueden... mandar. ¿A qué se refiere con eso? ¿A este PDF o a esta cuestión? Que vamos a subir un video. Este video que estamos grabando lo vamos a subir al canal de YouTube. Así que va a estar el desarrollo listo. Ya. Te una pregunta, ¿ustedes de qué campus son? ¿Son de San Joaquín o de Casa Central? Ya, ahí uno de San Joaquín, otro de Casa Central, dos de Casa Central. Ah, Ya. cool. Soy minoría, pero hay alguien más, F. Sofía. Sofía, ¿en qué campus eres? A ver quién gana. Ya, pero eso, quería saber de curiosa, ¿no? Nosotros Ah, ya. somos yo soy de San Joaquín. Yo también soy de San Joaquín. Yo soy de Casa Central. Ah, Sí, creo que todos los ayudantes somos de San Joaquín en todo caso. Sí, a excepción de uno. ¿Quién? yo. Ah, Sí, pues sí, sí, pues el profe había dicho de que había uno de Casa Central y como 6, 7 de San Joaquín. Eso. Bueno, eso. Si no tienen más dudas, lo vamos a dejar hasta acá. Entonces, sí, ya puedes eh, dejar. si, bueno, si tienen cualquier otra duda, recuerden que está el canal de Discord. También nos pueden escribir. Solamente que si son con dudas con referente a ejercicio o cosas así, no sé si les podemos responder la verdad. No, Yo por pero lo menos, ahí cualquier cosa la pregunto, ¿no? Si no se puede, sí, bueno, no se puede. sí, Así que eso, eso. Nos vemos y estén pendientes al video que voy a subir. sí, eso. De nada. Que Que estén estén Vaya bien, bien. bien. cuídense, chao, chao. Ahí todo. Se cuidan. Voy a cerrar la sesión. Ya. Y eso, cuídense, chao. Chao, Chao. chao, piensen.